La paz que me da estar entre esas paredes no se compara con nada. Es el lugar más sagrado y más bello que yo pueda visitar. Los templos juegan una doble funcionalidad en poblaciones como Jibara, que es una villa típicamente formada bajo la estructura hispánica, ¿no? Es una villa concebida desde la cultura que venía principalmente de los pueblos hispánicos. Entonces había una estructura ciudadana, digamos, de la arquitectura de la ciudad que venía del medievo español, donde el templo, la plaza y el gobierno jugaban un papel central dentro de la estructura de la ciudad. Bueno, en el momento en que en Jibara se comienza la construcción de la iglesia, ya había un antecedente urbanístico y comercial. O sea, ya se había ido desarrollando un pueblo que, aunque solo tenía poco más de 2.000 habitantes, ya contaba con una serie de casas comerciales. Bueno, estamos en la franja, podríamos decir la franja más evangelizada por la Iglesia Católica, que es toda la zona norte oriental. Hay que ir a los fundamentos, a quienes fueron los que fundaron este pueblo. Por lo general eran españoles o descendientes de ellos, de canarios, de asturianos, de gallegos, personas que traían ya muy incorporada la fe católica. Esa iglesia marca en realidad el desarrollo urbanístico de Jibara. Su primera piedra se coloca el 13 de septiembre de 1850 y se inaugura el 11 de junio de 1853, o sea, 3 años demoraron en construir ese faustoso templo. Ya el templo mismo es uno de los edificios más importantes, tal vez el más importante de esta villa, de este pueblo. Y en él se atesoran muchas cosas todavía de su fundación. Se dice que está contemplado en la historia que Victoriana de Ávila no solamente edificó el templo, fue la que contribuyó en su mayoría a costear la construcción del templo, sino que también lo dotó de todas las alhajas, de las imágenes, de todas las cosas que se usan en la liturgia. Por supuesto, ese templo con una arquitectura que quizás comparada con el barroco eclesiástico de otras regiones de Cuba o de otras regiones de América podría ser insignificante. Sin embargo, para un poblado como Jibara, donde predomina un tipo de arquitectura, digamos, muy lineal, muy básica, el templo jugó un papel fundamental desde el punto de vista de la configuración urbanística, y yo creo que ha sido un centro de referencia. Un centro de referencia, digamos, para espacios de socialización, es un centro de referencia para la vida comunitaria dentro del pueblo de Jibara. La iglesia siempre ha contribuido significativamente a la cultura del pueblo y sobre todo a la formación de las nuevas generaciones. Se hacían misas cantadas, hubo coros en la iglesia, hubo cantores de coro y hubo personas que se vincularon a la iglesia pero que también se vincularon a las orquestas, y hubo profesores de música que establecieron residencia en Jibara y que estuvieron vinculados también a las actividades de la iglesia. Incluso la iglesia se caracterizó en otras épocas y hasta este momento por tener buenos coros. En ese año, una pequeña villa, un pequeño pueblo, que tuviera un inmueble como ese, un edificio tan enorme, tan monumental, pues le da otra connotación y le da otro carácter al propio desarrollo socioeconómico de esta pequeña villa. 1853, en que doña Victoriana de Ávila ve logrado su sueño de que se construyera este templo parroquial, pues indudablemente que catapultó el desarrollo urbano y también, ¿por qué no?, social, económico y sobre todo desde la espiritualidad de esta villa de San Fulgencio de Jibara. Más allá del sentido expresamente católico o expresamente cristiano del asunto, el templo
como en el caso de Jíbara, este templo se ha ido constituyendo como parte de la idiosincrasia del jibareño. Y por supuesto hay un referente identitario respecto al edificio. Fíjate que una cosa es la iglesia como comunidad de cristianos y otra cosa es el templo como lugar público. Bueno, la iglesia es en primer lugar una estampa identificativa de Jíbara. Y es cierto que aunque Victoriano de Ávila costeó lo fundamental de la iglesia, se hizo de su propio peculio, luego algunos jibareños fueron enriqueciendo sobre todo las colecciones de imágenes de la iglesia con algunos regalos que hicieron. Así como en su momento fueron capaces de dar donaciones para su construcción, también han colaborado a lo largo de la historia en todas las reconstrucciones, reparaciones, en las distintas reparaciones que ha tenido el templo. Hay algunas que están recogidas en los libros de inventario, y también hay un libro que se llamaba entonces libro de fábrica, donde está recogido el listado de lo que aportaban las familias. Sin contar con los archivos de la iglesia de Jíbara, sería imposible estudiar el desarrollo demográfico de la parte norte de la provincia de Holguín. La iglesia de Jíbara guarda un tesoro documental. El tesoro comenzó a juntarse a partir del año 1820, fecha de la cual datan los primeros libros de bautismo, de defunciones, de matrimonios. Toda esa información, especialmente de la del siglo XIX, se atesora allí, se conserva, se guarda con celo. Es una fuente maravillosa de información para poder realizar un estudio de la demografía de la parte norte de la provincia. Si tú recorres Jíbara, a ti te impresiona significativamente esa monumentalidad de ese templo hecho en Jíbara, porque bueno, si hubiera sido en La Habana quizás, pero en Jíbara esa monumentalidad del templo, un templo que tiene 2 torres, que tiene una gran cúpula central, que en su interior tiene 4 pechinas con decoraciones de los 4 evangelistas, es una cosa increíble. Podríamos decir incluso que así como sólido y grande es el templo y visible, así ha sido también la fe. O sea, el pueblo se ha expresado de esa manera a través de la historia, edificando un templo católico, un templo para Dios, para el servicio del pueblo, en el centro de este pueblo, pues marcando así la importancia que ha tenido la fe y la forma de expresar la fe, que es a lo que llamaríamos la religión, ¿no?, para todo el pueblo de Jíbara. Es que solamente saber que lo tenemos ahí, usted se levanta en las mañanas y oye las campanas los domingos convocando al pueblo a la liturgia, a la misa. Es que saber pasear por estas calles y verlo desde cualquier ángulo, desde la Loma de la Vigía, desde este fabuloso mirador que tiene el Hotel Ordoño, ya con eso es bastante. Ya eso es una parte del pueblo. No me la imagino, porque esto es lo más bello que hay aquí en Jíbara. Es todo un arraigo lo que hay, o sea, lo que siente el jibareño hacia su templo, es el amor que siente hacia esta magnífica construcción. Mira, cada piedra de este pueblo, cada edificio, cada espacio, cada árbol es orgullo de los jibareños. Es un pueblo que tiene mucha identidad y los jibareños se sienten orgullosos de todas las cosas que hay aquí. Y por supuesto, si la iglesia es lo que despunta en medio del pueblo, lo más visible, pues es uno de sus mayores orgullos. Para mí resulta también bastante difícil poder imaginarme a Jíbara sin la silueta de este templo que domina la plaza principal, o sea, que domina el parque de la iglesia o el parque Calixto García. Sería una Jíbara diferente, con toda seguridad. No hubiese sido un pueblo, hubiese sido otra cosa, cualquier otra cosa, hubiese sido una fortificación militar, hubiese sido un almacén de comercio, pero el templo humaniza la ciudad, es decir, es el centro, como te explicaba, humaniza, le da sentido, lo hace un verdadero pueblo, ¿no? Ahí se fue construyendo también un universo simbólico alrededor de la ciudad. Yo creo que esa ciudad sin su templo jamás hubiese llegado a lo que fue. No existiría hoy Jíbara como la vemos hoy, no existiría ese fabuloso templo que es el centro de esa plaza Calixto García, de ese parque Calixto García, desde el cual se hace todo el trazado urbano de la ciudad, que nos da la sensación de que Jíbara es un amplio bulevar. Una Jíbara sin este templo sería un pueblo sin corazón, sería un pueblo al que le falta lo fundamental. Ha sido centro
de la vida física, de la vida arquitectónica, cultural, histórica y religiosa de este pueblo. Lo que fue para el pueblo judío quedarse sin el templo de Jerusalén, podríamos decir, haciendo una analogía que sería para cualquier lugar, pero concretamente para Jíbara, no haber tenido su templo. O sea, le faltaría su corazón.